Bueno, muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica en la que vamos a tratar de ejercitar de una manera guiada por mí, pero a medida que yo voy dando las instrucciones, ustedes tienen que ir haciendo las cosas en su propio computador, o sea, por lo que espero que todos tengan la máquina a su disposición. Eh, si alguno no la tiene por alguna razón, entonces tendrá que hacer esto posteriormente porque hay que hacerlo para poder responder los ejercicios de tarea que están al final de esta presentación que estoy mostrando en la pantalla en este momento. Les decía hace un momento que en la página de Sabio, en la semana anterior, en la semana 12, hay un enlace con una carpeta con archivos de datos en valores separados, en formato de valores separados por coma, que es esta que se llama carpeta con archivos de datos CSV. Ahí tenemos una base, varios archivos que son en formato CSV, que es formato de texto, valores separados por coma, que aquí aparecen con el icono de Excel porque fueron creados con ese formato, pero desde Excel. Sin embargo, son archivos que se pueden leer con el bloc de notas o con cualquier editor de texto porque su contenido es texto sin formato, o sea, puros caracteres ASCII planitos. Yo tengo eso también en un Excel, o sea, yo lo puedo desde la hoja electrónica. Vamos a tratar de hacer eso aquí rápidamente. Bueno, aquí están los archivos. Hay uno que se llama base de datos Excel, que ese sí no es de valores separados por coma. Este que está aquí, este es el que contiene todos los datos. Este sí es una hoja electrónica en formato XLS, que tiene esta forma que vamos a ver aquí. Pero aquí en este archivo está la descripción del modelo de datos, la tabla de clientes, la tabla de artículos, la tabla de categorías, cada una con los campos que debe contener. Pero hay una pestaña en estas hojas adicionales, en cada pestaña ahí está el contenido de cada una de esas tablas. Por ejemplo, la tabla de clientes tiene un campo con el ID del cliente, apellidos, nombres, género, fecha de nacimiento, celular y correo. Y en la pestaña de clientes están los datos, una muestra de datos, o sea, unos datos de prueba que son los que le vamos a alimentar a la tabla de clientes. Obviamente aquí estamos viéndolo desde una hoja en Excel con formato Excel, pero realmente estos archivos que son, como se ve aquí claramente, archivos de valores separados por coma. Si yo miro el archivo de clientes, voy a abrirlo no con Excel, sino con el bloc de notas para que lo veamos en su forma natural. Esto que estamos viendo aquí es el mismo set de datos que estamos viendo aquí desde el Excel, pero aquí están en texto plano, mientras que aquí es una hoja de un libro de Excel, entonces tiene formato XLS cuando se guarda en la máquina. A lo que me refiero es a que estos conjuntos de datos que están en estas pestañas son los que sirvieron para construir estos archivos de valores separados por coma que en Sabio están aquí con el formato .csv. Entonces hay un archivo de artículos, uno de categoría, uno de clientes, uno de proveedores, uno de ventas y este ventas 2 que también está descrito en el Excel, porque si miramos el Excel, yo tengo aquí la de ventas, que es esta que estamos mostrando en este punto, y hay una que se llama ventas 2, que está aquí, que es igual a la de ventas, pero que tiene un campo más. Esto simplemente es un accidente, o no es un accidente, es una cosa que no debe darse porque la estructura completa de la tabla de ventas debería estar aquí. Pero como lo hicimos así y después surge una pregunta y entonces se le agrega un campo más, entonces creamos la tabla de ventas a partir de ventas 2, a partir de la tabla de ventas original para agregarle un campo. Esa no es una solución eficiente, pero es un recurso para ilustrar la forma de usar una instrucción. Más adelante, bueno, por el momento eso es todo lo que podemos ver de aquí, pero quería hacer la diferenciación, que aquí entonces ustedes van a tener un archivo que es de formato Excel y los demás son archivos de texto plano en formato CSV. ¿Por qué en formato de valores separados por coma o CSV? Porque ese es el formato más simple que hay, menos adornado, menos complicado,
y más útil para poblar una tabla ya creada aquí. Una tabla que esté creada aquí, meterle datos de una manera directa, importando los datos a través de esta herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, crear la base de datos. En mi MySQL, o sea, vamos a trabajar entonces, todo esto lo voy a orientar usando MySQL. Yo tengo la base de datos aquí creada. La base de datos almacén tiene las tablas de artículos, de categorías, clientes, proveedores, ventas, etcétera. Yo ya la tengo creada. Entonces, ustedes, si no lo han hecho, porque seguramente que no, yo les había dicho que trataran de explorar eso, pero si no lo han hecho, lo vamos a hacer ahora. Entonces, lo que yo espero es que a medida que vayamos avanzando en las láminas, ustedes vayan aplicando el o los comandos de las láminas. Las láminas, como ya ustedes saben, las láminas están en Sabio. O sea que esta, en la semana 13, que es la que está corriendo, esta presentación que dice ejercicios de clase es la que yo estoy proyectando en este momento. Entonces, si se me pasa, si me avanzo en la lámina y ustedes quieren ver el comando que estaba en la lámina anterior, ustedes pueden tener sus láminas allá directamente. Bueno, entonces vamos a hacer la creación de la base de datos. Entonces, lo primero, pues hay que iniciar el SAMP y iniciar el PHP MyAdmin. Yo ya lo tengo aquí iniciado, pero vamos a hacer la vuelta otra vez completa. Yo tengo aquí entonces esto iniciado, voy a cerrarlo. Voy a cerrar esta presentación. Naturalmente yo lo que para poder iniciar simplemente lanzo el SAMP que me abre el panel de control, que es este que está aquí, y me lo debe abrir todo apagado. Pero simplemente recordamos, arrancamos el servicio de Apache, sin el cual no funcionaría el MySQL. Arrancamos el MySQL también. Los puedo arrancar en el orden que quiera, pero tienen que estar los dos arrancados para funcionar. Y entonces, después de tener esto, entonces yo lanzo el administrador de MySQL, que lo que hace es, pues, cargarme la página localhost php con la información de la base de datos que yo tenga, haya configurado, haya creado o tenga almacenadas en este equipo después de haber instalado esta aplicación. Como pueden ver, aquí está la tabla almacén, la base de datos almacén que contiene todas las tablas. Voy a ejecutar aquí la sentencia drop database almacén, con lo cual la base de datos ha sido borrada. O sea, lo que hice fue borrar toda la base de datos que ya tenía creada con datos, etcétera. Y ahora entonces Profe, sí vamos, profe, señor. tengo una pregunta, pero usted está transmitiendo algo. No, ¿Ustedes no están viendo mi pantalla? para nada. ¿Qué están viendo ustedes? Ahorita salía, pero ya no sale. ¿Y en Estamos qué viendo la momento? pantalla de ¿La de las cabezas, la de las caras? y la de las caras. No estamos viendo su Oiga, pantalla, profe. pero yo tenía la pantalla compartida. ¿En qué momento se dejó de compartir? El Teams ha estado dando algunos problemas estos días. El viernes pasado estábamos en clase con los posgrados y sacó a todo el mundo. Todos los cursos de un momento a otro quedaron por fuera. Sí, incluso esta mañana usted haciendo una exposición en matemática discreta también. Votó a varios. Yo no sé. Mire, es que yo ahora deben estarla viendo. Sí, ahora la estamos viendo, profe. Pero yo no supe, yo ya la había compartido al principio, entonces no supe en qué momento se dejó de compartir. Bueno, lo siento. Ok, no sé, me parece que alcancé a mostrar esto antes, donde aquí aparecía la base de datos almacén. Pero ya la acabo de borrar porque ejecuté la sentencia drop database almacén, esta que se ve aquí. Ya aquí ya está ejecutada. Para ejecutarla, pues entré al SQL. Pero bueno,
hice esto. Obviamente, si la corro en este momento, si le digo ejecutar, pues me va a dar un error porque la base de datos almacén no existe ya, ¿cierto? Entonces me dice, claro, no existe, no se pudo eliminar porque la base de datos no existe. Ok, pero eso simplemente porque como yo ya la tenía creada, entonces si me pongo paso a paso los ejercicios que vienen ahora en las láminas, pues me van a dar error porque ya está todo hecho. Bueno, entonces vamos a retomar. Entonces, necesito que todos estén en sintonía, que todos tengan en su disco duro la carpeta con los archivos. Bueno, si lo quieren ir haciendo ahora, si no lo quieren hacer ahora, simplemente observan y van preguntando. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces. ¿En qué semana están los? En la semana 12 están los archivos y en la semana 13, que es la actual, está la presentación. Ya, profe. Va a mostrar entonces aquí, esta es otra cosa que no sé por qué sale que la key de sesión es incorrecta cuando me acabo de loguear bien. Bueno, entonces aquí aparecen, vean. Bases de datos está aquí para mí. Pero aquí está en la semana 12. Aquí está, carpeta con archivos de datos CSV. Y ahí está, esto se puede descargar todo como una carpeta. Entonces, es lo que yo les estaba mostrando hace un rato, que lo tengo aquí como esta carpeta. O sea, tengo todo eso en una carpeta. Claro que a mí me interesan son los archivos que dicen valores separados por coma. Los que aquí tengo el Excel y una copia que le hice, pero estos dos pues solamente los uso para consultar yo aquí. Pero para trabajar con la base de datos, los que son CSV. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es crear la base de datos. Permítame, entonces me paso nuevamente allá. Ok. Entonces, yo estoy en mi PHP MyAdmin, en mi servidor de bases de datos. Estando en mi servidor, yo veo que las bases de datos son las que vienen. Bueno, hay una de empleados que habíamos creado en un ejercicio anterior para mostrar cómo se hacía, pero vamos a hacerla esta con todos los detalles. Entonces, lo primero es crear el espacio para la base de datos. La base de datos se va a llamar almacén y la sentencia para crear el espacio es create database almacén. Consiste en que yo lanzo una sentencia SQL y la ejecuto. Entonces, no devuelve esa consulta o esa sentencia no es una sentencia que devuelva resultados, pero aquí ya apareció la base de datos almacén. O sea, si yo miro la lista de bases de datos, está la base de datos almacén. Ya puedo, dentro de ella, ya puedo crear tablas. Pero para poder crear tablas dentro de esa base de datos, tengo que estar dentro de ella. En este momento estoy a nivel del servidor. Al nivel del servidor veo qué bases de datos hay. Si yo hago clic en una base de datos adentro de ella, entonces ya puedo crear las tablas aquí manualmente o puedo hacerlo con una sentencia SQL. Entonces, una forma segura de trabajar en el sitio correcto es hacer una sentencia SQL que le diga al servidor en dónde voy a trabajar y yo le puedo decirle use almacén. Cuando digo la sentencia use, le digo cuál base de datos quiero usar a partir de ahora. Entonces, al darle use almacén, él no hace nada, pero ya me posiciona dentro de ese espacio y las siguientes sentencias se van a ejecutar dentro de ese espacio. Claro que si yo me vuelvo a ir a nivel de servidor, me salgo de almacén, tengo que volver a entrar. Esta sentencia normalmente no la usa uno así en directo porque aquí uno usa los controles para entrar a los sitios donde quiere. Pero cuando está haciendo un script dentro de un programa y tiene varias bases con las que tu programa va a interactuar, entonces, dependiendo de a cuál tabla, de cuál base de datos le quieras apuntar, tienes que primero grabar una línea de código que diga use, el nombre de la base de datos, dentro de la cual se va a ejecutar la siguiente o las siguientes instrucciones. Bueno, entonces, si ya estuviera creada, simplemente uno entra al espacio de la base de datos,
diciéndole use almacén como les acabo de explicar. Bien, eso solamente crea el espacio de la base de datos, pero no crea las tablas. Si vamos a crear las tablas, entonces por cada sentencia de creación por cada tabla hay que desarrollar una sentencia. Create table. Si la tabla de clientes tiene esta estructura con los atributos ID, apellido, nombre, género y cada uno con este tipo, entonces uno lanza la sentencia crear tabla con el nombre tal, abre paréntesis que se cierra aquí al final. El punto y coma es necesario si voy a poner varias sentencias SQL consecutivas antes de dar a ejecutar, pero si pongo una sola sentencia, le puedo poner punto y coma o no lo pongo y no pasa nada. Repito, si cuando voy entonces a lanzar una sentencia, un código SQL, pongo aquí varias frases diferentes, independientes, una tras otra, tengo que separarlas por punto y coma. En este caso, pues simplemente crea tabla clientes con los nombres de los atributos, cada uno seguido de su tipo. En el ID, que es el que tengo como clave primaria, de una vez le digo que es un campo que no puede ir nulo y que es el campo clave primaria. Yo le puedo poner también el no nulo a todo, pero pues por el momento solo lo hago con la clave primaria. Aquí no he asignado todavía las claves foráneas. Bueno, esta tabla no tiene claves foráneas, pero el tema de crear las claves foráneas viene en una lámina más adelante. Entonces, una sentencia como esta, para acá, simplemente yo la ejecuto aquí en el intérprete de comandos de SQL. No he seleccionado la base de datos. Bueno, en algún momento me salí de almacén y no me di cuenta, entonces vamos al SQL nuevamente. Voy a decirle use almacén, punto y coma, la sentencia, y ahora sí corra esto. Entonces él no ha devuelto ningún conjunto de valores porque no es una sentencia de manipulación de datos, sino de definición de datos. Se ejecutó la sentencia que yo le di, que nuevamente, pero entonces ahora si yo miro aquí en almacén, ya está la tabla clientes. Si yo quiero, abro aquí para que esto se actualice. Si yo miro la tabla clientes, entonces cuando estoy sobre una tabla ya puedo mirar la estructura y veo que la estructura ya se creó con todos los campos, con todos los tipos de datos, y que el campo CLI-ID ya aparece como clave primaria. ¿Por qué? Porque la sentencia que yo le lancé, la sentencia mediante la cual creé la tabla, así lo establecía. Esta escritura que está aquí como indentada con sangrías es irrelevante. Yo la puedo escribir exactamente como un solo chorro y el intérprete de comandos no hace la diferencia. Entonces ahora hay que crear las tablas para todos estos artículos, para todas estas, hay que crear las tablas en la base de datos para todas estas relaciones, la de artículos, la de categorías, la de proveedores, la de ventas y la de ventas 2. Entonces vamos a darle a eso unos 5 o 10 minutos máximo para que ustedes hagan el ejercicio de crear una o dos tablas de estas. O sea, algo de tiempito. No vamos a gastar media hora esperando que ustedes hagan esto. Simplemente damos un espacio para que ustedes hagan una prueba y si les sale algún error me pregunten. Yo tengo un script que tengo por aquí en alguna parte. Este es un archivo de texto en donde yo escribí todas las sentencias de crear todas las tablas, crear la tabla de clientes que ya está creada, crear la tabla de artículos con todos sus componentes, la tabla de categorías, la tabla de ventas, la tabla de proveedores, la tabla de ventas 2. Quiero que veamos esa, porque si yo tengo una tabla que se llama ventas 2, que es igual a ventas, yo la puedo crear con la misma sentencia agregando el campo adicional, o puedo hacerlo como dice aquí, que dice cree la tabla de ventas igual que ventas
cree la tabla de ventas 2, igual que la tabla de ventas, y enseguida le digo altere la tabla de ventas 2 agregándole el campo ven valor de tipo flotante. Esto para combinar o para ver que las sentencias create table y alter table pueden combinarse fácilmente. Bien, entonces la idea es que ustedes creen las tablas, pero entonces vamos a hacer más bien, yo voy avanzando, voy mostrando todo lo que hay que hacer y ustedes después lo tendrán que desarrollar, o lo van haciendo ahora o lo tendrán que desarrollar paralelamente. Digo porque no veo que ya es la 1:44, entonces si damos tiempo, si dejamos tiempo 10 minutos a que ustedes hagan esto, pasan los 10 minutos y después nos hacen falta para el resto de la información de la clase de hoy. Prefiero que nos sobren los 10 minutos al final. Bien, entonces para crear todas estas tablas se hace como ya lo vimos, entonces yo voy a tomar este script que lo tengo preparado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a mi MySQL. En la base de datos almacén voy a coger la tabla de clientes y la voy a eliminar nuevamente. ¿Por qué la voy a eliminar? Porque en el script que les estaba mostrando está la creación de todas las tablas completa. Entonces voy a coger ese script que crea desde la tabla de clientes. Entonces crea desde la base de datos. Fíjate, esto crea desde la base de datos. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a ir a mi MySQL. A nivel de servidor, miro las bases de datos. Esta base de datos almacén la voy a eliminar. Y estoy como al principio. Entonces ahora, como estoy a nivel de servidor, en el ambiente de ejecución de comandos, voy a pegar todos los comandos de ese script. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Como ustedes pueden ver, una línea para crear la base de datos, luego una línea para abrir la base de datos, luego creo la tabla de clientes con sus especificaciones, la tabla de artículos con sus especificaciones, la tabla de categorías con todos sus campos, la tabla de ventas, la tabla de proveedores, y con las últimas dos líneas en la 14 y la 15, la tabla de ventas 2, que es idéntica a la tabla de ventas, y enseguida la altero, ventas 2, para agregarle un campo. Entonces, con ese script le digo que continúe y entonces él corre y ahora ya tengo en mi base de datos, en mi servidor tengo la base de datos almacén y en la base de datos almacén tengo los artículos, las categorías, los clientes, los proveedores, y puedo mirar si quiero la estructura de cada una y ahí ya tengo con una sola acción SQL toda la base de datos. Esta práctica, hacerlo como lo acabo de mostrar, es decir, crear estos cuerpos de código SQL es la mejor práctica. Obviamente el diseñador tiene que asegurarse de que aquí en cada sentencia vaya lo que tiene que ir, pero pues eso no es, eso ya lo sabemos, y que esté todo completo. Para bases de datos de gran envergadura, este es un trabajo fino que hay que hacer con mucho cuidado y con algunas reglas de control de calidad para que no se creen las tablas, para que no se vaya de un error, por ejemplo, en el nombre de un atributo aquí. Este es el atributo razón social del proveedor. Si la persona equivoca las dos letras al digitar en el script, pues él no pasa nada porque el intérprete de comandos no va a detectar eso como un error porque es un nombre, una palabra definida por el usuario. Pero posteriormente cuando se esté haciendo sentencias de poblar la base de datos o de cualquier cosa con esa base de datos y se está usando un nombre distinto al nombre con el cual fue creado el atributo, encontrar esos errores pueden dar cierto dolor de cabeza, puede generar cierta tarea extra o cierto costo adicional que se puede evitar con un buen control de calidad, como digo, cuando se crea un script como este, el segmento de código completo. Bueno, entonces íbamos en que creamos las tablas y ahora el siguiente paso es poblar esas tablas con los datos. Bien, entonces los datos son los que están en el
en los archivos de valores separados por coma. Voy a ir a mi carpeta donde están los datos, que es esta que está aquí. Entonces, uno puede hacer varias cosas. Uno puede importar los datos de cada tabla por separado. Por ejemplo, yo puedo entonces ahora decir aquí que voy a la tabla de artículos y estando ya dentro de los artículos puedo lanzar aquí una sentencia SQL que le apunte a esa, perdón, no una sentencia SQL, eso lo vamos a hacer ahora después. Puedo decirle que estando en artículos quiero importar datos. Esto creo que ya lo habíamos mostrado en una sesión anterior. Los datos entonces tienen que estar en un soporte legible para MySQL y el soporte legible es que estén en formato de valores separados por coma. Los datos que vamos a meter aquí en la tabla de artículos son evidentemente estos que están aquí. Vamos a abrir con el bloc de notas. Tienen que tener varias consideraciones. Primero, en cada línea una tupla. Los datos con algún separador. En el caso de mi computador, el separador que usa el Excel es el punto y coma, pero ustedes saben que dependiendo de cuál sea la configuración regional de la máquina, el separador que usa el Excel puede ser la coma o incluso esto puede que no haya sido preparado con Excel, sino con cualquier otra herramienta. Pueden ser datos exportados de un sistema Unix o de donde venga. Hay que asegurarse, tienen que asegurarse de varias cosas. Primero, que los datos estén en la estructura correcta. Eso es de sentido común. Segundo, que todos los datos tengan el mismo separador. Tercero, que no haya basuras al final de cada registro, como por ejemplo un enter de más o un carácter no imprimible. Y en algunos casos el contenido de los datos puede ocasionar problemas si hay caracteres extraños, caracteres ASCII que no son de texto puro, sino como por ejemplo los caracteres gráficos o algunos caracteres que sean especiales, que a veces pueden generar ruido en el momento de la importación de los datos. Entonces la importación no resulta exitosa en la totalidad de los registros. Esta es otra tarea que el administrador de base de datos o que quien esté haciendo el manejo de la creación de base de datos tiene que dedicarle un muy buen tiempo para que los datos que va a importar a su base estén perfectamente depurados y clarísimos. Por ejemplo, si este campo, el primer campo de la tabla de artículos, que es el ID del artículo, está definido como clave primaria, hay que estar absolutamente seguros de que aquí no haya valores repetidos, porque eso va, las reglas de integridad referencial del sistema MySQL, cuando vea que un registro tiene un valor duplicado en un campo que fue definido como clave primaria, no lo va a recibir. Y entonces el proceso de importación puede abortarse o puede fallarse. Siempre se puede repetir, obviamente, pero pues la idea es no desperdiciar recursos en costos y en repetición de procesos. Profe, y Señor. todo eso se tiene que hacer manualmente. No No hay necesito. forma de hacerlo automático. Pues lo que pasa es que, permítame le muestro una cosa como esta. Bueno, ahí, no, realmente, ¿qué pasó con este script que está vacío? Ah, caray. Algo pasó con este. O sea, uno puede preparar el código completo. Realmente los motores de base de datos, como Oracle, por ejemplo, tienen asistentes de importación. Como este que estoy haciendo aquí, que es manual, este que estamos mostrando aquí es manual. Pero los sistemas robustos de bases de datos tienen herramientas para hacerlo. Pero el proceso de preparación de los datos, especialmente eso, el proceso cuando tú vas a migrar de un medio de almacenamiento a otro, el proceso de preparación de los datos puede tener una extensión considerable, especialmente si se trata de una base de datos de muchas tablas, porque hay que asegurarse de que todas las tablas pasen completas y correctamente bien. Esa es una tarea que por muchas herramientas que hay, siempre exige bastante trabajo. Yo tenía aquí, yo no sé por qué este archivo que llama poblar, yo tenía
Caray, yo había hecho eso esta mañana y por alguna razón no sé dónde está entonces un segmento de código que pasa todos los datos de todas las tablas desde los archivos de valores separados por coma a sus destinos. Ah, bueno, pero por aquí hay un recurso que les puedo mostrar para eso. O sea, uno puede preparar igual puede automatizar la escritura de un código para hacer eso automáticamente. Pero tiene que asegurarse de que los datos, o sea, los caracteres que conforman cada tupla estén correctos. Y esa parte a veces es tan automatizable. Obviamente, si usted es un ingeniero ordenado, eso le va a resultar, no le digo que va a resultar corto, porque depende de la cantidad de datos, puede ser bastante trabajo, pero le va a resultar fácil si usted tiene los datos en orden y si usted hace las cosas cuidadosamente. Permítame, busco otra carpeta, porque por aquí sí es donde lo podemos ver, por acá, es si en uno de estos. Perdón, aquí no es compartir. Abrir. Una cosa como esta. Fíjate que esto es una... Este es digamos, el archivo de texto que resulta de un proceso de exportar una base de datos completa para después usarla para importar en otra parte. Aquí tenemos, mire, por ejemplo, algunas líneas de comentario con información que el sistema mismo creó cuando se hizo con el servidor, etcétera. Pero vamos a la estructura de lo que a mí me interesa. Por ejemplo, este segmento de código que estamos viendo aquí tiene una primera parte donde dice, creemos la base de datos almacén si no existe. Ahora, abra la base de datos almacén. Aquí hay unas líneas de comentarios solo para documentar. Viene la sentencia de crear la tabla de datos artículos. Y luego viene el volcado de datos. Esta sentencia que está aquí, insert into artículos, está insertando todos los registros que habían en el soporte original de donde se exportó esta información para poderla llevar al ambiente de base de datos. Entonces, si yo cojo esta sentencia, bueno, yo podría coger todo esto, mira, revisando que todos los elementos estén en su sitio. Yo puedo coger todo esto y ejecutarlo en el ambiente de SQL, y entonces estoy haciendo las dos cosas a la vez, creando las tablas, porque aquí están las sentencias de creación, como se ve aquí. En cada una está la sentencia de creación y luego el volcado de datos. Pero también puedo, o sea, eso me permite darme cuenta que yo puedo hacer por una parte las sentencias de creación, como ya la hice en el ejemplo que mostré, y por otra parte hacer el volcado de datos, que lo puedo hacer leyendo de los archivos de valores separados por coma para que caigan a cada tabla, o con sentencias como esta, que es lo mismo. Estas sentencias tienen, no es lo mismo, hacen el mismo trabajo, pero estas sentencias implican un insert donde yo agrego de manera explícita todas las tuplas que quiero poner. Para una tabla de datos pequeñita, por ejemplo, como esta que tiene 25 clientes o algo así, pues esto es un trabajo trivial. Pero si uno tiene en la tabla de clientes miles de registros, pues esto se puede construir con un pequeño programa. O sea, si tú tienes los datos en un soporte en alguna parte y los quieres pasar a una base de datos, tú puedes hacer con cualquier herramienta un programa que te produzca este texto, y este texto se lo mandas al intérprete de comando de SQL y él se ejecuta automáticamente y hace todo el volcado. Entonces se puede automatizar de diversas maneras. Lo que estábamos viendo acá, lo que estaba tratando de hacer es que, por ejemplo, para la tabla de artículos, si lo quiero importar manualmente, pues busco el archivo. El archivo tiene que ser el archivo que corresponde para la tabla de artículos, será el archivo artículos de valores separados por coma. Y aquí le tengo que decir entonces cuál es el separador que voy a usar. Porque si no le digo el separador correcto, aquí está que los datos vienen separados por coma.
Si lo dejo así, va a causar un error porque no va a encontrar comas, va a encontrar puntos y comas, porque mi archivo de datos viene con puntos y comas. Entonces, este tipo de cosas, bueno, yo no modifico ninguna otra porque no es necesario, pero dependiendo de cómo sea el formato de los datos que tú estás tratando de importar, tienes que leer un poco para ver en qué caso se cambian cosas aquí. Cuando los datos, fíjate, este es un campo importantísimo. Cuando encuentres al traer los datos, que un dato que está definido como llave tiene doble valor, entonces quitas el registro viejo y pones el nuevo. O sea, cuando encuentras un segundo registro con la misma llave primaria, actualícelo o no lo actualice. Si le digo que lo actualice, él lo cambia y recibe los dos registros con la misma llave primaria, pero deja solamente el último. Si no lo marco, entonces abortará. Ahora, si le marco aquí que no aborte, él hace la sentencia hasta donde la puede hacer, ejecuta lo que puede hacer y termina sin abortar, pero no me interesa porque cuando yo estoy haciendo una importación, yo tengo que estar seguro de que todos los registros pasaron correctamente. Entonces le digo, no le marco nunca que aborte si ocurre un error, para saber si ocurrieron errores y poder tomar las medidas del caso. Así me toca repetir la importación. Entonces el ejecuto la importación, me dice que insertó 48 líneas y entonces en la tabla de artículos ya puedo ver, aunque aquí la forma de presentación no es la más amable, ya puedo ver las distintas tuplas donde está el código del artículo, la descripción, la categoría y así, etcétera. Entonces habría que hacer la importación para todas las demás tablas. Yo, porque perdí, lástima haber perdido el script que tenía para el volcado de los datos para hacerlas todas en una sola y no tener que hacer una por una. Bueno, pero vamos a hacerlo. Importamos para la tabla de categorías. Selecciono el archivo categoría, separado de punto y coma. Luego para la tabla de clientes. Una vez que termine esta clase de hoy, entonces yo les subo, busco el script y lo pongo ahí en la página para que ustedes vean cómo con una sola sentencia se hace todo esto que estoy haciendo manualmente. Ahora vamos para proveedores. Esto que estoy haciendo, si no se hace con MySQL, sino con otra herramienta como el SQL Server o cualquiera de ellos, pues tiene su propia interfaz. De manera que en cada herramienta, pues ese es un trabajo que uno tiene que verificar, tiene que aprender. Ventas. Y por último, en ventas 2, importamos. Bueno, entonces ya tenemos nuestras tablas pobladas con datos. Bien, ahora vamos a asignar las claves foráneas. Esto lo hubiera podido hacer en el momento de crear cada tabla, porque uno puede decirle crear la tabla clientes, describe los campos diciendo, por ejemplo, en el campo ID, primary key, y además uno puede, cuando en los campos respectivos, puede adicionar la parte de la sentencia necesaria para definir cuando un campo es llave foránea. En este caso, que nos ocupa, ahora les estoy mostrando aquí nuevamente las tablas que tienen llaves foráneas. La tabla de artículos tiene
un ID de artículo, la descripción, la categoría, la cantidad, el punto mínimo, que es la cantidad mínima que debe haber de ese artículo en el inventario, costo unitario, precio de venta y el código del proveedor. Este campo es clave foránea y referencia a la clave primaria de la tabla proveedores. O sea, en este campo, los valores que se almacenan en las tuplas bajo este campo, cada uno de ellos tiene que corresponder con alguno de los códigos válidos de proveedor. Eso garantiza la integridad referencial. Recuerden que cuando estábamos viendo el tema de la normalización, hablábamos de las reglas de integridad referencial. En la tabla de artículos, el campo que identifica a qué categoría pertenece un artículo es clave primaria que debe referenciar a la clave, es clave foránea que debe referenciar a la clave primaria de la tabla de categorías. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que si yo en un artículo yo veo, por ejemplo, que este primer artículo que se llama esponja con fibra no raya, cuidado azul, no sé qué vaina, tiene categoría 1, que algunos artículos tienen categoría 1, otros tienen categoría 2, otros tienen categoría 3, 4 y 5, al menos en las 25 que estoy viendo aquí. Si le digo que me los muestre todos, él me muestra de a 25 por razones de comodidad, pero si le digo que me muestre todas las filas, pues dependiendo del tamaño de la tabla, eso puede ser un poco complejo para este computador. Si la tabla tiene, por ejemplo, 50.000 filas, pues el proceso de mostrarlas todas, él lo que hace por dentro es construir una página web para mostrarme la información. Demora bastante. Pero entonces las categorías veo que son hasta el número 7, que quiere decir que en la tabla de categorías tiene que haber exactamente hay 7 categorías. Entonces los artículos que aquí dicen categoría 3, quiere decir que son artículos que se entiende que son de despensa. Los de categoría 7, repelentes, insecticidas, y eso tiene que ser consistente, es decir, si aquí hay solo 7 categorías en artículos en este campo, no puede haber valores distintos a valores de 1 a 7. Si en algún caso hay un valor que no sea de 1 a 7, pues no va a haber un problema. Por eso es necesario, por eso es útil definir, es indispensable realmente definir los campos que sean claves foráneas para asegurar que esa integridad la controle el ambiente de base de datos. Si no lo hago, pues no pasa nada, pero entonces corro el riesgo de que en algún momento quede en una tupla un valor de categoría, en este caso, para tomar este ejemplo, el de código de categoría, que no corresponde con ninguna. O sea, ahí ya se pierde la integridad, aunque no se pierde la consistencia, es decir, aunque la tupla sigue estando completa, tiene valores inválidos. Bueno, entonces hay 1, 2, 3, 4 claves foráneas que hay que crear. Para crear la clave foránea en una tabla, simplemente, por ejemplo, en este caso, si yo quiero definir, para hablar de este artículo, el que estábamos viendo, el número, el campo que contiene en la tupla de artículo, el número de la categoría. Entonces, para definir ese atributo como clave foránea en la tabla de artículos que está referenciando al campo identificador, el campo CAT ID de la tabla de categorías, la sentencia es alterar la tabla, porque es una sentencia de definición de datos. O sea, estamos alterando la estructura de la tabla, no su contenido. Alter table, artículos, el nombre de la tabla, agregue una clave foránea, como clave foránea el campo ArcaTeX. Este tiene que ser un valor de un campo correspondiente a la tabla de artículos y se le dice que referencia al campo CAT ID de la tabla de categorías. Con esto, al ejecutar una sentencia como esta, entonces veremos que la tabla de artículos que tiene esta estructura va entonces a aparecer en este campo el indicador de que este campo es clave foránea y va a aparecer por aquí un índice adicional que nos señala esa relación. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, altéreme la tabla de artículos agregándole como clave foránea al campo ArcaTeX, referenciando la categoría, a la tabla de categorías en el campo CAT ID. Pues se ejecuta la sentencia y ahora si yo miro la tabla de artículos en su estructura, ahí está el indicador
esta llavecita que me indica que este campo ya es una clave, una llave foránea. Él internamente sabe entonces a qué otra tabla y qué campo de otra tabla apunta esa relación. Y aquí me lo dice. Pero si yo quiero ver exactamente en qué consiste esta categoría, este índice, esta llave foránea, me dice, vea, el campo se llama ARCATEC, la operación es de indexar, es decir, que este valor es 1 cualquiera de los que hay allá, y con la columna ARCATEC. Bueno, eso pues es simplemente información adicional. De esa manera, entonces ya les dejo a ustedes poner las demás llaves foráneas como se describe aquí. Obviamente no es otra cosa que aplicar sentencias del tipo alter table para cada caso en particular. Bueno, entonces ahora, como ya tengo la base de datos con todas las tablas, con todos los tuplas pobladas, si yo quisiera, por ejemplo, aquí estos son simplemente unas 2 o 3 preguntas que les voy a hacer para ilustrar cómo ejecutarlas, y luego vienen unas listas de 5 o 6 que son las que les voy a dejar de tarea. Pues para que ustedes la hagan hoy o mañana, o para que ustedes las ejecuten y se las rebusquen. Porque seguramente que en esas preguntas que les estoy haciendo, que les voy a dejar al final, ustedes van a tener que ir a consultar en alguna parte de la guía de referencia de MySQL cuáles son las sentencias que mejor se adaptan para conseguir ese resultado. En este caso me dice liste el ID, los nombres y los apellidos de todos los clientes que han comprado algo en el mes de enero. Obviamente que han comprado algo, es decir, que aparecen en alguna compra que tenga como fecha el mes de enero. Si miramos la estructura de nuestra base de datos, mirar dónde está el Excel. Vamos a mirar la estructura que tenemos. Me están pidiendo en la sentencia, en la consulta que me piden elaborar, me dicen que quiero conocer el ID, el nombre y el apellido de todos los clientes. O sea, me están pidiendo este campo y este campo. Pero no de todos los clientes que aparecen esta tarde, sino de todos aquellos que hayan, según dice la lámina, que hayan comprado algo en el mes de enero. O sea, de todos aquellos cuyo valor de cliente, cuyo código de cliente aparezca en la tabla de ventas. Porque la tabla de ventas tiene, por cada venta que hizo el almacén, tiene un registro, una tupla. Entonces, por ejemplo, si el cliente 1001, que soy yo, compré el artículo 001, que es una escoba, entonces aquí aparece 1001, número de clientes, la fecha en que se hizo la compra, el artículo referenciado, el código de la escoba o de lo que ya ha comprado y la cantidad de cuántas unidades compró. Por cada venta que se haga hay una tupla. Entonces la sentencia, la consulta que me están pidiendo hacer es, búsqueme los datos, estos 3 datos de cada cliente que haya comprado algo con fecha de enero. Entonces, obviamente los clientes, los datos apellido y nombre tienen que salir de aquí, pero los datos de a quienes tengo que considerar, para quienes tengo que extraer esos datos, son para los que aparezcan aquí con fecha, con algún valor de fecha correspondiente al mes de enero. Entonces, como todos los datos no están en la misma tabla, pues obviamente hay que hacer alguna unión de esas tablas para poder trabajar. Podría lograrse haciendo una unión natural entre las dos tablas, la de clientes y la de ventas. Porque fácilmente yo digo, hago un natural join entre esta tabla y esta tabla. Y me quedan todas las tuplas de la primera relacionadas
cada una de ellas con todas las de la segunda, o sea, me queda una tabla grandísima, pero yo después el join natural selecciona solo las que tengan el mismo valor en el atributo común, o sea, las que tengan el mismo número de cliente, y ahí me queda, de ese conjunto filtro las que tengan fecha del mes de enero y se acabó mi problema, ¿cierto? Pero sería hacer una unión natural entre esta tabla y esta. Pero resulta que tenemos un pequeño defecto pues para lograrlo mediante esa forma, tenemos un pequeño inconveniente. Que resulta que las dos tablas no tienen atributos en común. O sea, sí tienen atributos que son comunes, porque en ambas está el código del cliente, el CLI ID, pero no se llama igual. Entonces, por alguna razón, en el momento en que se diseñó la base de datos, no se consideró que esta sería, o que podría haber requerimientos de este tipo, y entonces yo puedo hacer el join natural, pero entonces no estoy seguro de que, como no va a haber dos atributos, no va a haber ningún atributo superfluo en la tabla resultante, no sabría yo exactamente cuál es la selección que el sistema va a hacer, porque no tendría puntos de comparación para decir, esta tupla sí me la deja y las demás bórrelas. Debería dejar aquellas tuplas combinadas donde este campo, CLI-ID, tenga el mismo valor que tiene este campo, pero para poder detectarlo, en las dos tablas el campo debe llamarse de la misma manera. Esto pues obviamente lo puse a propósito para poder hacer el ejercicio de renombrar la tabla y de hacerle, de afectarlo de alguna manera. Entonces, vean, aunque no es la solución eficiente, es simplemente una solución que tiene como objeto practicar un poco alguna sentencia aquí. Dado que esto que yo debería, para poder hacerlo mediante una unión natural entre estas dos tablas, debería poder cambiarle a esto, debería poder tener aquí el valor CLI-ID. Entonces, la solución que viene a continuación es una solución poco eficiente, pues un poco, no es la solución recomendable, pero la escribí simplemente para forzar la ejecución de las sentencias. Entonces, vamos a hacer, ¿qué es lo que propone esta solución? Copie la tabla de ventas, hágale una copia a esta tabla que se llame ventas 3, porque ya hay una que se llama ventas 2 por allá. Y en ventas 3, cámbiele solamente para no alterar la estructura de la tabla de ventas, pero yo podría hacer el cambio directamente sobre la tabla de ventas y no pasaría nada. Entonces, lo que estoy diciendo es, créeme la tabla de ventas igualita a ventas 2. Luego, ponga en ventas 3 todos los registros que hay en ventas 2, es decir, pásele a la tabla de ventas 3 una copia completa de toda la información que hay en ventas 2. Fíjense que esto no es necesario, yo simplemente le cambio el nombre del campo a la tabla ventas y ya resolví el problema. Aquí debería ser es ventas, simplemente esto debería ser aquí es ventas, porque estamos cruzando es contra ventas, no contra ventas 2. Y luego, la tabla que acabo de crear, que es una copia de la tabla de ventas, que se llama ventas 3, le altero la estructura, cambiándole el campo que se llama vent ID CLI, es decir, cambiando este campo, bueno, en el caso de la ventas 3, por cambiando el campo vent ID CLI por el nombre, poniéndole un nombre igual al que tiene en la tabla de clientes. O sea, y esto lo que hace es entonces crear una tabla ahora que se llama ventas 3, que es idéntica en estructura a la tabla ventas, pero que con esta sentencia alter table se le cambió el nombre de un campo para hacerlo igual al que el mismo campo tiene en la tabla de clientes. Y entonces ahora sí le digo, seleccione, esta última sentencia es la que realmente resuelve la pregunta que me habían hecho. Pero bueno, veámosla y luego hago la observación. Seleccionamos el ID del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente de la tabla clientes.
pero no de la tabla de clientes, de la tabla que resulta de hacer la unión natural de clientes con ventas 3. Pero seleccione donde el mes, el valor del mes del campo B en fecha sea igual a 1 para el mes de enero. Resulta que el campo B en fecha es un campo de tipo fecha. Sobre el campo de tipo fecha se pueden aplicar las funciones month para extraer el valor, el subvalor del mes, day para extraer el subvalor del día o year para extraer el subvalor del año. Entonces, esta sentencia que está aquí, lo que le dice a la herramienta es seleccióneme estos 3 campos de la tabla resultante de hacer la unión natural entre clientes y ventas 3, pero teniendo en cuenta solo los registros donde el campo, el valor del mes en el campo fecha sea 1. Estas sentencias son solamente para crear la tabla ventas 3 y hacer el trabajo con ventas 3 y no con la tabla original de ventas que está en la base de datos. Yo podría eliminar, o sea, no hacer esas 2 sentencias y hacer la alteración sobre la tabla ventas sola. Ahora, eso lo puedo hacer dependiendo de el control que yo tenga acerca de qué tanto la estructura de esta tabla ventas, que es la que supuestamente pretendo afectar, qué tanto impacta el que yo le cambie el nombre a este campo en otras partes de la aplicación o para otros propósitos funcionales. Por eso la mejor recomendación es que cuando usted esté normalizando la base de datos, haga el diseño cuidadosamente y tenga cuidado en asignar los nombres de los campos de una manera inteligente para que no se vea enfrentado con demasiada frecuencia a soluciones como esta, porque simplemente un campo le quedó bautizado de una manera distinta a como podría haber sido. No digo como debería, sino como podría haber sido, para facilitar un poco las cosas. Eso quiere decir que el proceso de diseñar la base de datos no consulta exclusivamente las reglas de normalización, que aquellas que nos dicen que los datos primero sean atómicos, que luego que cada tabla tenga su clave primaria, que luego que no haya dependencias funcionales, o sea, que todos los campos dependan, pues que no haya que todos los campos dependan funcionalmente de la llave primaria y que no haya dependencias transitivas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, sí, eso es determinante y eso es obligatorio hacerlo, pero hay que ver un poco más allá. A eso hay que agregarle las cosas que yo pienso que, o las preguntas o las necesidades funcionales que yo prevea en los requerimientos del problema que se van a necesitar más adelante cuando los programadores estén haciendo código y requieran usar ese diseño de base de datos de una manera eficiente. O sea, uno tiene que ver que en el momento de diseñar la base de datos tiene que considerar todos los requerimientos del cliente, todos los requerimientos actuales y eventualmente imaginarse un poco qué otras cosas podrían ser solicitadas más adelante para que su diseño de base de datos atienda todo eso. Bueno, lo cierto es que si yo tomo esta sentencia, este conjunto de sentencias y los ejecuto, es que siempre me pone ahí una. Entonces, seguramente aquí va a aparecer una tabla ventas 3. Efectivamente, aquí apareció ventas 3, cuya estructura ya tiene el valor CLI ID como llave primaria. Ahora, esa tabla ventas 3, si yo miro el contenido, me dice que son 150 filas. Tiene que ser igual al de la tabla de ventas porque en la tabla de ventas fue la que usamos dentro de la sentencia para meterle a ventas 3 todos, como dice aquí, todos los registros de la tabla de ventas. Bueno, listo. Entonces ahora yo puedo hacer perdónenme que yo hice o sea, me cambié tan rápido que perdí los resultados de la
de la consulta. Voy a eliminar la tabla de ventas 3 y voy a ejecutar la consulta nuevamente para que veamos los resultados, porque es que como están en secuencia, o hagamos lo siguiente, voy a hacer estas dos sentencias, solamente estas dos sentencias primero. Ya no está la tabla de ventas 2, o sea, voy a lanzar las dos sentencias que la crean y la modifican. Y entonces aquí quedó la tabla de ventas 3. Ya vimos los contenidos, tienen los 150 tuplos. Y ahora voy a lanzar la sentencia del join natural. Esta sentencia dice, seleccióneme, quitemos esto de aquí, el campo CLI ID, el campo CLI nombre, el campo CLI apellido de la unión natural entre clientes y ventas 3, pero seleccionando donde el mes del campo del campo venta fecha sea el mes 1. Esto me dice lo siguiente, vean, me arroja un nombre de un CLI ID, CLI nombre, CLI apellido. Estos son los clientes que tienen compras con fecha del mes de enero. ¿Cómo sé yo si eso está bien? Bueno, si yo no sé, o sea, yo sé que está bien si la sentencia que escribí es la correcta. ¿Cómo lo valido con los datos que tenemos? Vamos a mirar las tablas de datos. Y ahora esto qué le pasó, ya. Vamos a mirar las ventas. En la tabla de ventas. El 28350995 es el primer registro que aparece con una venta en enero. Aquí estoy haciendo una exploración puramente manual. El campo fecha de venta es este. Aquí aparece otro con fecha de enero, que es el 38304183. Que aquí está el segundo. Y seguramente, si yo sigo explorando, aquí aparece otro con fecha de enero. Con fecha de enero. Y así sucesivamente. Los dos últimos que señalé, 36134498, 40332616. Ahí está. Entonces, puedes seguir revisando. No voy a hacer la revisión completa, pero eso me muestra que, pues, al menos mediante una verificación manual, los códigos de cliente está bien. Ahora, que esto le corresponde a Henderson Zambrano, pues lo puedo validar aquí. 2835000995, Henderson Zambrano Vargas, aquí está. Entonces, pues, bueno, vemos que los resultados son consistentes. Ahora, todo esto es simplemente una mera prueba para ver cómo citamos una sentencia como esta. ¿De acuerdo? Seleccione una lista de campos del resultado de unir naturalmente dos tablas que son clientes, unión natural con ventas 3. Hubiera podido poner ventas 3, natural join clientes. Normalmente se hace en algún orden preferido por el usuario. Segundo, si me piden calcule el total de dinero recaudado en cada uno de los meses del año, pues obviamente la sentencia es muy parecida, pero ya no necesito cruzar dos tablas porque si el recaudo de dinero está en la tabla ventas 2. Bueno, ¿por qué no está en ventas, sino en ventas 2? Porque si ustedes recuerdan lo que dijimos al principio sobre la estructura de la base de datos, la tabla de ventas no tiene el valor de la venta y la tabla de ventas 2 sí lo tiene. Esto pues por una pregunta que en algún momento hicimos anteriormente, pues no en este, sino en otro curso. Pero entonces en ventas 2 están los valores. Entonces, si a mí me dicen, bueno, de todos estos valores que hay aquí, en ventas 2 hay 150 registros. Me dicen que quieren, que se quiere saber cuánto suman las ventas de cada mes. Pues hay que escoger
escoger el valor, el campo venta-valor, pero le digo, seleccióneme la suma de los campos venta-valor de la tabla ventas 2 agrupada por el mes. Entonces, ¿qué hace esta sentencia? Le dice al sistema SQL, vaya a la tabla ventas 2, explore el campo venta-valor y sume los valores que hay en ese campo, agrupándolos de acuerdo a este criterio. Es decir, ponga en un subtotal los que correspondan al primer valor de mes del campo fecha, porque como el campo fecha es un campo de 8 caracteres que tiene mes, día, mes, año, entonces escoja primero los del mes 1 y súmelo. Los del mes 2, súmelo. Los del mes 3, súmelo. O sea que todo esto en una sola sentencia se hacen todos esos subtotales. Y una sentencia como esa produce $12 resultados, pero como la sentencia bien lo dice, me selecciona la suma de las ventas de valor. Entonces me dice, ahí están, pero no me dice cuál es la de enero, la de febrero, me dice, están los 12 resultados. Obviamente me pone primero la del mes 01, luego la del mes 02, pero no es explícito porque la sentencia no le pidió que pusiera el número del mes. Entonces, si esto me resulta insuficiente, tengo que acudir a una forma un poquito mayor de la misma sentencia. Entonces, seleccióneme no solamente la suma de los valores, sino el mes correspondiente. Y el resto de la sentencia es igual. Entonces, simplemente despliegueme, no me despliegue solamente la suma de valores, que fue la que me desplegó en la que acabamos de ver, sino que además despliegue para cada una el valor del mes, fecha que le correspondió. Entonces, esta sentencia ejecutada aquí, quitemos es que esta siempre la pone por defecto. Entonces ahora sí me dice, para el mes 1 la suma es esta, para el mes 2 la suma es esta y así sucesivamente. Ahora, para verificar la consistencia de los datos, pues habría que ir al Excel y hacer los subtotales, pero pues eso no lo vamos a hacer porque sabemos que va a salir bien. Bien, entonces, ahora estas 5 son las que les voy a dejar a ustedes de tarea. La primera es listar el ID de todos los clientes, cada uno con el valor total de las compras que realizó en todo el periodo. Es decir, cada ID de persona con la suma total de ventas que le correspondieron a él. Segundo, establecer cuál es el artículo que más se vendió. Tercero, calcular cuánto vale el total del inventario de artículos de la empresa. Como la empresa tiene una tabla con los artículos y de cada artículo se sabe cuánto es el costo y cuánto es el precio de venta y se sabe cuántas unidades hay de cada artículo, al sumar la multiplicación del costo del unitario por la cantidad de unidades que hay, yo sé cuánta plata tengo metida en ese inventario. La utilidad en dinero por mes, como de cada venta se sabe cuál artículo se vendió y cuántas unidades, y de cada artículo tiene un precio de venta y tiene un costo, de esos valores, haciendo la suma correspondiente a lo largo de toda la tabla de ventas, se puede deducir la utilidad en dinero por cada mes, porque los puedo agrupar por el mes de la fecha de venta. Y el promedio el promedio mensual de ventas, pues también se puede extraer con ya no con la suma, sino con la función de promediar. Entonces, para estas cinco consultas, que son las que les voy a dejar de tarea para que empiecen a hacer a partir de ahora y tienen fecha de entrega durante toda la semana, ustedes tienen que hacer en un documento la sentencia o las sentencias, porque pueden ser varias sentencias SQL que se necesitan para construir esa respuesta, y le pegan ahí la captura de los resultados que produjo su solución. Es decir, no solamente necesito que me den las respuestas en SQL, sino la captura de los resultados que esa solución produjo.
y suben esos resultados en la página de Sabio, en la actividad que se llama en la semana 13, ejercicio de clase, que tiene como fecha máxima hasta el 2 de noviembre, que es el día lunes, ¿no? Que es el día festivo. Porque el próximo lunes es el festivo del 1 de noviembre, que también es el Día de los Difuntos. Entonces tienen esa pequeña tarea de 5 consultas SQL, que cada una de ellas puede implicar varias sentencias si lo necesitan. Y es lo que les dejo para que hagan a partir de ahora. ¿Ok? ¿Preguntas? De la sentencia, o sea, se la subo con un pantallazo. Bueno, lo que yo esperaría es que usted me hiciera pregunta número 1. Las sentencias en SQL son o sea, copias el texto del SQL y luego el pantallazo de los resultados que produjo para cada una de las 5 preguntas. ¿Ok? Bien. Bueno, jóvenes, entonces eso es todo por el día de hoy. Profesor, Señor. me olvidó comentarle algo. Con respecto a los grupos, como Ajá, hay un sí, señor. compañero, Luis Gómez Gómez, que también está sin grupo y está acá, entonces para ver si nosotros podíamos ser de 3 con él. Bueno, si él quiere también. Agame, Jorman y Luis Gómez. Déjamelo. Y ya dejaríamos el otro de 2. O sea, le damos los 2 a los que no vinieron. Ajá, él hizo el comentario ahí de que no tenía grupo. Permítame, lo corregimos enseguida. Él es Luis Gómez Gómez y Agame, Juan Agames y Jorman. Sí, dame un segundo, abro el archivo. Entonces, sería Jorman, Juan Daniel Agames y Luis Santiago Gómez Gómez. ¿Sí? ¿Así es? Así. Está el número 1, que le vamos a poner otro colorcito aquí. El número 2 tiene estos 3 con otro color aquí. Y el número 4 pues son los 2 que quedaron sueltos. Bueno, listo, perfecto, German. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un placer. Que tengan un feliz resto de semana. Listo, profe. Igualmente. Bueno, que estén muy bien. Voy a cerrar la grabación ya. Listo, ok.